Buenas tardes. Solo unas palabras. Tenemos un programa muy apretado. Una palabra para agradecer a todos ustedes su presencia y agradecer a Lourdes Gaitán y a Marta Domínguez que me presentaran este proyecto que desde el principio nos interesó y es un poco nuestra razón de ser, tratar de hacer y comunicar a la sociedad lo que se hace en la universidad. Gracias también a todos los participantes. Es una mesa, son 3 mesas de 3 personas cada una. Y vamos a comenzar ya con la primera, que está compuesta por el catedrático de la Universidad Jesús Leal y los profesores Paloma Román y Antonio López Lafuente. Sin más, le paso la palabra al profesor Jesús Leal. Gracias. Yo creo que se nos oye. ¿Se enciende? Vale. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo de buenas tardes es un eufemismo, ¿verdad? Pero tardes a todos, aunque no sean excelentes en cuanto a la climatología. Muchas gracias por haber venido aquí en este día. Es decir, yo creo que realmente la ventaja que tenemos es que los que estáis aquí son realmente, verdaderamente convencidos de la causa y por lo tanto yo creo que los debates y la exposición puede estar mejor. Vamos a presentar, es decir, casi oficialmente la revista y de paso me da pie también para comentar lo que es un proyecto que empezamos hace ya, ¿cuánto, Lourdes? 12, 15 años. 2005, sí, hace 13 años. 13 años en el cual Lourdes terminó una tesis doctoral sobre las políticas de infancia y me pidió a mí, que le había dirigido, que echaras una mano. Inicialmente comenzamos un título propio que funcionó relativamente bien hasta que ya se agotó de alguna manera tanto los recursos como en aquel momento la gente, pero que va a seguir de nuevo, es decir, vamos a reanudarlo de nuevo. Y después el proyecto de la revista, que yo creo que ha sido posterior, pero viene a recoger un poco una inquietud bastante generalizada. Yo creo que la universidad tiene que estar abierta a este tipo de iniciativas. Yo, aunque no era inicialmente mi especialidad, con la dinámica y con la pasión de Lourdes, pues al final he terminado aprendiendo algo sobre las políticas de infancia y de alguna manera es algo que me parece que es de interés y que es realmente algo que hay que empujar por parte de la universidad. En la medida en que, por una parte, es decir, lo que se dedica es a estudiar lo que es el comportamiento de la infancia, de los niños y niñas, en algo que me parece muy importante y en algo que se manifestó desde el comienzo, y es que queríamos dar una perspectiva nueva a este tipo de estudios. Una perspectiva en la cual, digamos, para resumirlo casi en una frase, el principal actor son precisamente los niños y niñas. Es decir, los comportamientos de todo tipo de los niños y niñas, y de ahí qué políticas de alguna manera hay que instrumentar para fomentar de alguna manera lo que es los resultados, digamos, de este comportamiento y los resultados de la comunicación que los propios niños y adolescentes realmente tienen en sí. Bueno, no os quiero aburrir más, pero simplemente es para explicaros un poco esa trayectoria. Es una trayectoria que ya lleva tiempo en la Complutense, que realmente ha producido toda una serie, digamos, de personas formadas desde esta perspectiva nueva y que ha dado pie, a partir también de las conexiones internacionales que se establecieron en el primer momento, ha dado pie a una revista que es una revista internacional. En realidad es una revista en la cual la colaboración fundamentalmente con los países latinoamericanos, tanto Portugal como España, como Brasil, como Colombia, Colombia o Argentina, etcétera, participan de manera muy activa en la misma, y yo creo que ya desde el primer número nos desbordó por completo la participación enorme que había por parte de todos. Bueno, sin más, esa es la presentación. Quiero dar paso tanto a Paloma como a Antonio, no sé por qué orden,
Empieza Paloma, y luego Antonio. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la presentación. Gracias también a, digamos, los promotores de este acto, por invitarme, por creer que, bueno, que podía decir algo interesante. Voy a intentarlo. Otra cosa es si lo logro, pero sí que me tengo que decir que me gusta mucho estar en este encuentro, en este acto, ¿no? Agradezco la invitación, aparte de, bueno, digamos que por educación, por cortesía académica, porque el tema que nos reúne aquí para mí es una cuestión que, digamos, ha ido siendo cada vez más significativa y más profunda, de lo que se puede, digamos, desprender del reconocimiento oficial, digamos, más allá de una aproximación retórica, ¿no? Yo creo que ese desnivel entre la verdadera importancia y profundidad del tema que tenemos aquí y que realmente a veces eso no se tenga en consideración, está vinculado, como siempre suele ser, al desconocimiento, a la falta de precisión, y por lo tanto creo que estamos en un momento para dar un impulso necesario y estar en mejores condiciones para entender, para participar en el debate e incluso, ¿por qué no?, para cambiar una realidad que cuanto menos parcialmente pues resulta algo injusta y, digamos, con la infancia y con sus derechos, que sería el enfoque fundamental, ¿no? Es cierto que en las sociedades nuestras ha habido avances importantes en los últimos años que han ido reparando. La utilización del verbo reparar es más sinónimo de mirar que de restituir, pero que ha ido reparando en ese compromiso, también si podemos llamarlo de ese modo, digamos, con las personas de edad temprana que viven en la sociedad, pero no es menos cierto que aún falta bastante recorrido para llegar a entender que existe una verdadera obligación, o al menos podemos decir un reconocimiento de deuda, ¿no?, por un tratamiento injusto en tiempos anteriores, ¿no? Es cierto que ha ido creciendo esta preocupación por la infancia y la adolescencia en lo que llamamos a veces comúnmente y de forma demasiado técnica sociedades avanzadas, en donde, por ejemplo, ha habido una disminución, afortunadamente, del umbral de tolerancia respecto a situaciones, digamos, inconvenientes, por utilizar un genérico, que afectan a la infancia y a la adolescencia. En el caso concreto de España, trataba algo con Lourdes de otra cuestión, hay que señalar, por ejemplo, cómo la crisis económica ha sido especialmente dolorosa en niños y adolescentes. Si recordamos, aunque el tiempo pasa tan deprisa y es verdad que la crisis ha sido muy dura, nos cuesta incluso recordar qué pasaba antes de la famosa crisis, pero por ejemplo en 2007, según UNICEF, España ocupaba el 5º lugar en cuanto a bienestar infantil de un total de 21 países desarrollados. Y hoy, sin embargo, yo creo que todos recordamos datos que nos resultan ahora más familiares, otros datos terribles, como los que nos recuerdan que nuestro país tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea, tan solo detrás de Rumanía y Grecia, tanto en pobreza relativa como en pobreza anclada. Es una situación, bueno, que sabemos, pero que conviene también recordar. No solamente es la importancia del factor económico, en este caso doloroso, como hemos dicho, especialmente para niños y adolescentes, pero también hay otros puntos de vista, llamémosles más sociales, que también merece la pena traer a colación en esta, digamos, primera aproximación, ¿no? Por ejemplo, hay distintos estudios que ponen de manifiesto que el discurso hegemónico de nuestra sociedad es un discurso centrado en la problemática infantil y juvenil de las clases medias y acomodadas, y no, digamos, desconociendo o obviando o encubriéndose algunas cuestiones o problemas, situaciones que afectan, digamos, a otros colectivos, ¿no?
Pero no solamente hay que hablar de cuestiones relacionadas, digamos, con familia, con maestros, con familiares. Las propias administraciones públicas tienen que tener, digamos, un peso, han de participar en la responsabilidad que tienen generalmente para mejorar las cosas y se deben de involucrar, digamos, activamente en el debate y como agentes promotores de esa transformación. Es cierto que se ha avanzado, también lo he dicho, y a través ya en el marco concretamente de los derechos de los niños y de los adolescentes, a través de acuerdos, convenios internacionales que han ido, digamos, haciendo variar la situación. Desde mi punto de vista, lo más apreciable en este sentido ha sido la inauguración de una nueva etapa en la que el discurso de los derechos humanos que ha patrocinado, digamos, una línea que ha patrocinado Naciones Unidas ha llegado también a los niños y a los adolescentes. Ha sido una, digamos, una suerte que se produjera esa extensión, igual que, por ejemplo, en otros sectores, en otros ámbitos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de la violencia de género o en el fin de los conflictos y las pacificaciones que se están entendiendo como derechos humanos absolutamente necesarios, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, los niños están dejando, lo digo, digamos así, en un tiempo verbal no concluido del todo, porque no es así, pero están dejando de ser percibidos como sujetos que necesitan protección para ser considerados sujetos de derechos originarios. Esta premisa de ser sujeto de un derecho originario, si repasamos en la historia, es fundamental, es básica en cualquier camino de emancipación de colectivos, digamos, vulnerables. Por lo tanto, creo que es realmente un avance, es decir, la consideración de niños y adolescentes como sujetos de derechos originarios. Y se va arrinconando, sobre todo, el concepto de, lo digo entre comillas, menores, que siempre es una consideración subalterna, por él realmente es un nombre de niños y adolescentes, ¿no? Este giro yo creo que también potencia una situación importante que consiste en que hasta en tiempos anteriores el niño se tenía presente siempre y cuando se decía le afecte a sus intereses. Pero claro, la cuestión de debate que se plantea es ¿pero qué asuntos de la sociedad no afectan a los niños? Entonces, esa versión indirecta de las cosas lo que hacían es arrinconarlos y realmente marginarlos, ¿no? Bueno, toda esta reflexión, que va a ser breve, desde luego, nos conduce a dos conceptos muy relacionados, que son el de democracia y el de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía consiste en el pleno ejercicio de los derechos, resulta ser básica para la democracia, que creo que aún consideramos el mejor modelo de gobierno. Sin embargo, aún hay una zona de exclusión que resulta todavía difícil de explicar y que, si tenemos en cuenta que niños y adolescentes son el futuro de la democracia, probablemente ese futuro será mejor si se cuenta con ellos. Hay un autor italiano, un jurista italiano ya fallecido, que decía que quien escribe sobre los derechos de los niños habla de democracia, pero los que hablan de democracia no escriben de los derechos de los niños. Entonces, este desajuste yo creo que es un principio de reflexión que debe llamar nuestra atención. Y en todo esto, ¿cuál es el papel que nos cumple a la universidad, ¿no? Bueno, ya Jesús ha puesto sobre la mesa distintas actividades bien consolidadas que se han hecho en este sentido en la universidad, pero es obvio que la investigación científica y el saber institucional pues tiene que cumplir su papel, en este caso como una institución pública que también tiene la obligación de velar por los derechos de los niños, ¿no? Entonces la universidad creemos que debe estar presente en esta arena, contribuyendo a animarla, a explicarla, a aclararla y a transformarla en la medida de lo posible, gracias a ser una institución
de creación y transferencia de conocimiento, gracias a poder hacer un ejercicio libre de investigación, eligiendo autónomamente objetivos y metodologías. Por todo ello me cupo una gran satisfacción y además se lo agradezco públicamente a las promotoras del título propio del máster que ya está aprobado, Marta, Elisa y Lourdes, porque trajeron este proyecto al Centro Superior de Estudios de Gestión, que ahora me honro en dirigir, y me pareció desde el principio una gran apuesta. Me pareció siempre un paso decidido y político. Perdonen, para mí casi todas las cosas son políticas, es la de formación profesional, pero no quiero ir más allá. Pero que realmente es un compromiso con la infancia y con los derechos de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el máster trata de ser una propuesta valiente y necesaria en este debate, porque también tiene como objetivo la formación de profesionales capaces y preparados para estar a la altura de estas circunstancias, y ni en un solo momento se dudó de su oportunidad, de su necesidad y de que suponía un compromiso de la Universidad Complutense con la sociedad a la que se debe, ¿no? No quiero ya utilizar más tiempo que no me pertenece. El máster propio en políticas sociales y de infancia y adolescencia, del que estoy haciendo mención, hemos dejado ahí una ficha sobre aquella mesa para todos aquellos que quieran tener algo más de información, y realmente, bueno, pues creo que es una ventana de oportunidad que hay que aprovecharla para mantener el espíritu alto, el conocimiento riguroso en este ámbito de los derechos de niños y adolescentes, contribuyendo, yo creo que eficaz y decididamente en esta tarea colectiva. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Damos paso ahora a Antonio López Fonseca, que nos va, digamos, va a seguir un poco el tema de los derechos de los niños, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores que me hayan invitado a participar en este acto, porque además soy el único no especialista. En realidad, mi presencia aquí se justifica como responsable del sello editorial bajo el que se edita la revista Sociedad e Infancias. Por eso me siento muy halagado y muy agradecido por haber recibido esta invitación. Y de manera muy especial quiero agradecer a Lourdes Gaitán, a Marta Domínguez y a Jesús Leal, que en el año 2016 vinieran a verme a la editorial con la propuesta de una revista que hoy afortunadamente ya es una realidad. Parece que fue ayer el día que presentaron el proyecto a nuestra editorial, pero hay mucho trabajo por medio en esas páginas que hay encuadernadas. Yo voy a hablarles del compromiso que nuestra universidad y nuestro sello editorial tiene con el conocimiento en general y en particular con los nuevos estudios de infancia de los que son un buen reflejo esta revista. Con la puesta en marcha del sello Ediciones Complutense, nuestra universidad apostó decididamente por un instrumento fundamental para la transmisión del conocimiento y la difusión de la cultura, es decir, por uno de los objetivos fundamentales de una universidad pública. La docencia, la investigación y la extensión constituyen las tres funciones sustantivas del quehacer universitario, aquellas que justifican nuestro papel social. Por ello, como editores universitarios, debemos proponer caminos para que aquello que publicamos llegue, en primer lugar, al aula de forma dinámica y eficiente, en segundo lugar, a la comunidad científica y, en tercer lugar, a la sociedad, para dinamizar el conocimiento en beneficio de todos. Con el objetivo general de promover la edición en cualquier soporte de la producción científica, humanística, docente, cultural, artística, Ediciones Complutense ha articulado su catálogo en 5 grandes líneas, una de las cuales es investigación. Y esta línea, a su vez, está articulada en 2 grandes series, monografías y revistas científicas, que es precisamente donde se aloja la revista que estamos presentando hoy. En la apuesta, pues, que supone el desarrollo de un sello editorial académico y universitario, la publicación rigurosa de textos producto de la labor investigadora y docente en beneficio de la sociedad es nuestro horizonte, porque creemos que la universidad debe tener un papel protagonista en la promoción y en la difusión del conocimiento en general,
y ahora también de manera particular en los estudios sobre la infancia. Tal y como entendemos la edición universitaria, no nos basta con ser transmisores de lo que se está enseñando e investigando para compartirlo con la comunidad universitaria. Creemos que el editor, en realidad, es un comunicador y un mediador dialógico e intelectual entre las diversas comunidades académicas, pero también con la sociedad. Como editores, pues, hemos de dirigirnos hacia la exploración y apertura de nuevos espacios y escenarios que propicien y permitan una interlocución dinámica del saber, para lo cual hemos de construir sistemas de información que permitan que la producción circule, un marco que promueva la discusión y el debate. En esta línea, las revistas editadas por Ediciones Complutense están a disposición de todos los lectores en el portal Revistas Científicas Complutense y responden a una política editorial de acceso abierto que permite el acceso a cualquier lector de manera gratuita desde el mismo momento de su publicación, protegiendo los derechos de propiedad intelectual de todos los autores con una licencia de Creative Commons. Además, desde Ediciones Complutense trabajamos para la mejora de las revistas, para que consigan entrar en las principales bases de datos nacionales e internacionales y para que consigan los necesarios sellos de calidad. Nuestra universidad, como ya ha dicho mi compañera, no fue ajena a la corriente internacional de los nuevos estudios de infancia, como demuestra la creación de distintos títulos, la participación en proyectos europeos y el impulso concreto de la nueva revista Sociedad e Infancia. Y para todos estos proyectos, nuestra universidad ha contado con la colaboración de distintas entidades dedicadas a los derechos de la infancia, así como con organismos públicos y organizaciones profesionales. En el caso concreto de la revista, hemos firmado un convenio con Aldeas Infantiles, organización a la que quiero agradecer públicamente su apoyo. Además, nos acompañan sus representantes hoy. Quiero agradecer su apoyo y el entusiasmo que pusieron desde el primer día para que esta revista se convirtiera en una realidad. Tal y como resalta la profesora Lourdes Gaitán en el texto de presentación del primer número, Sociedad e Infancia se debe a una suma de inquietudes que estaban latentes entre las personas estudiosas de la infancia y la adolescencia en España, Portugal y los países de América Latina, y viene a llenar un vacío. Viene a responder a una necesidad, cual es disponer de un espacio donde poner en común conocimiento científico que pone su foco sobre la vida, las circunstancias de la vida, los acontecimientos y las acciones que afectan y de los que son protagonistas los niños, las niñas y los adolescentes. Esta revista científica se propone vehicular el conocimiento y servir para un intercambio productivo entre investigadores españoles, portugueses e iberoamericanos, y lo hará insertándose en la corriente internacional de nuevos estudios de infancia. En sus páginas se recogerán aportaciones tanto desde el ámbito académico como desde el profesional, que se ocupen, y vuelvo a citar a la editora, de la infancia en la sociedad, la infancia frente a la sociedad, la infancia constructora y construida por la sociedad. Y el título no es casual, sino que con ese plural, infancias, pretende subrayar que hay muchas formas y distintas de vivir la infancia. La revista, pues, tiene un enfoque claramente interdisciplinar que constituye justo una de sus principales novedades y originalidades en el planteamiento. Nuestra universidad, con su sello editorial, debe buscar formar, pero también tener repercusión social desde la formación y el conocimiento. En Ediciones Complutense entendemos lo editorial en la universidad no como un ente instrumental y pasivo, sino como un agente que debe contribuir al debate de los ciudadanos desde los saberes propuestos por los textos. Decía Graham Greene que siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar el futuro. Ojalá con Sociedad e Infancias estemos abriendo la puerta a través de la que entre el futuro de los nuevos estudios de infancia. Muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a la segunda mesa, efectivamente. Así que los participantes de la segunda mesa, Lourdes
Lourdes y Carles López y Ignacio Campoy. Llovía muchísimo, he venido también. Sí. Aquí mismo, entonces. ¿De aquí? Nada, encantado. Sí, gracias. No te 10 minutos, una de las preguntas y ya ¿cómo lo organizaremos? 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, todas las preguntas y vamos contestando. Buena pregunta. A mí no me gustan las cosas demasiado estructuradas. No, a mí tampoco. Quería pensar, ¿verdad? Simplemente plantear la pregunta Y ir contestando. y hacer algún comentario en torno a ella. Sí. Que sea donde va. A mí también me gusta más así. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Eike Freire y me ha tocado en suerte coordinar un poquito esta mesa sobre ciudadanía e infancia que compartimos esta tarde con Ignacio Campoy Cervera, profesor de la Universidad del área de Filosofía del Derecho y miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Carlos III. Está también Carles López Picó, estudiante de Ciencias Políticas y Derecho y presidente de la CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, y Lourdes Gaitán, doctora en Sociología y diplomada en Trabajo Social, fundadora y expresidenta del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia. Vamos a hablar esta tarde en esta mesa, durante media horita creo que tenemos, sobre la cuestión de los niños, las niñas, los adolescentes y la ciudadanía. Y hemos planteado simplemente la pregunta: ¿es posible que niños, niñas y adolescentes de hoy ejerzan su ciudadanía? Yo supongo que me estaban preguntando cómo quería que organizáramos la mesa. Creo que en torno a la pregunta y alguna reflexión inicial que yo pueda hacer, voy a pasarles simplemente la palabra para que cada uno libremente exprese un poco sus ideas, y de esa manera vamos un poco construyendo, tejiendo la conversación, como me gusta decir. Yo creo que, supongo que tendremos que, por una parte, acotar qué estamos entendiendo por ciudadanía, hablar un poco de si los niños y las niñas, por un lado, quieren ser ciudadanos y ciudadanas y, por otro, están preparados o capacitados para hacerlo, si estamos hablando de ciudadanía legal o más bien de ciudadanía política, y cuáles serían las condiciones, de alguna forma, para promover la posibilidad de que esta ciudadanía
pueda ejercerse o se ejerza de una manera más amplia si consideramos que hoy en día no es el caso. También hablaremos de los ámbitos en los cuales esta ciudadanía se está ejerciendo. Podemos hablar de la escuela, podemos hablar del ámbito local, podemos hablar del ámbito incluso estatal, y yo no olvidaría también el ámbito de los cuidados y de la familia, que creo que es otro de los ámbitos en los cuales se expresa o no esta participación o por lo menos esta ciudadanía, que todavía no la hemos definido como participación, pero que tal vez sea uno de los aspectos de los niños y las niñas. Así que creo que voy a daros la palabra. No sé cuál de los tres quiere comenzar. Perdón, yo me permito que invitar a Carles que empiece él, porque nosotros en la Asociación de Sociología de la Infancia intentamos practicar eso de que niños, niñas y adolescentes estén con nosotros debatiendo, porque estamos convencidos de sus capacidades, y lo más próximo que tenemos en este momento a esa condición, ya que mis nietos no han podido venir por sus horarios escolares, es Carles en este momento. Entonces yo casi, con tu permiso, Ignacio, le dejaría que Carles empiece a decirnos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero puntualizar, yo ya no soy un niño, ni adolescente, al menos legalmente, pero sí que trabajamos continuamente con niños y niñas. Nosotros en la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes lo que hacemos básicamente son dos cosas. Primero, fomentar la creación de asociaciones de estudiantes de los 14 a los 18, y después veréis por qué os digo los 14, y después empoderar a estos estudiantes para que trabajen y se empoderen en su día a día. La pregunta o la relación que tratamos de establecer es una relación muy interesante, y es esta relación entre ciudadanía e infancia. Y yo de primeras diría que claro, que los ciudadanos, que los niños y las niñas, claro que forman parte de la ciudadanía. Y forman parte de la ciudadanía si entendemos la ciudadanía como una condición de posesión o como una condición de titularidad. Yendo más allá, la pregunta que me haría sería si dejamos ejercer una ciudadanía a los niños y a las niñas. ¿Son ciudadanos? Claro que son ciudadanos, claro que forman parte de la ciudadanía, claro que son titulares legalmente de la condición de ciudadanía, pero ¿les dejamos ejercer esta ciudadanía activa o les dejamos ejercer como ciudadanos de pleno derecho? Creo que esto es un poco la pregunta donde tendríamos que ahondar para entender qué está pasando o hacia dónde vamos en esta relación entre niños y niñas y ciudadanía. Por tanto, hacia allí voy a dirigir un poco mi turno de intervención inicial, a ese debate entre dando por hecho que son ciudadanos, que forman parte de la ciudadanía, hasta qué punto dejamos que ejerzan esa ciudadanía en condiciones iguales o en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos. Y voy a empezar con un ejemplo. Ahora está en el orden del día y en los medios públicos el tema del pacto educativo. Todo el mundo habla de pacto educativo, dar estabilidad y pacto educativo. Y nosotros vamos a los centros y le preguntamos a los estudiantes, 14, 15, 16 años, ¿qué pensáis vosotros sobre el pacto educativo? ¿Qué cambiaríais sobre vuestro sistema educativo? Y nos dicen multiplicidad de cosas. Hemos recogido 400, 500 propuestas. Y cuando los preguntas, ¿y por qué tú no participas? ¿Por qué las tasas de participación son tan bajas? ¿Por qué no te implicas? ¿Por qué no mueves? La respuesta siempre es la misma. Es porque no me han enseñado. Porque yo no sabía que podía hacer esto. Entonces, el ejercicio de la ciudadanía no es una cosa que se aprenda así o que los niños les nazca la vena de este ejercicio, sino que se debe enseñar a participar. Y desde nuestro punto de vista, y siempre que vamos a institutos es algo reiterativo y común, no se enseña a participar. Y enseñar a participar es una condición básica para el ejercicio de la ciudadanía. No podemos entender una ciudadanía activa sin entender una ciudadanía participativa. Y no podemos entender unos niños y niñas participativos si nunca les hemos enseñado a participar. Y el marco normativo y la estructura del sistema educativo, por ejemplo, en el que nos movemos, un par de ejemplos. En un instituto,
los estudiantes no se pueden asociar si tienen menos de 14 años. Cuando un estudiante nos viene y nos dice, un registro nos ha enviado un papel de que no puedo formar parte de una asociación de estudiantes porque tengo menos de 14 años, ¿cómo la sociedad trata a esa persona que le pide ser ciudadano activo pero que no le deja asociarse? ¿Cómo conseguimos superar esa barrera de alguien que nos viene y nos dice, escucha, yo quiero participar, quiero implicarme, quiero dejar de ser un ciudadano pasivo participando en la sociedad, pero es que me ponen una barrera, es que no me deja participar? Y otro ejemplo, una persona menor de 15 años que hayan votado todos sus compañeros como representante en el consejo escolar de su instituto, no puede elegir al equipo directivo. Cuando se vota al equipo directivo de un instituto, una persona de menos de 15 años no puede participar de esa votación. Lo que estamos diciendo aquí a los niños y a las niñas es, tú no cuentas, tú no vales, tú no sirves para eso, tú no tienes capacidad. Eso es lo que está pasando en los centros educativos. Esto no es una realidad de hace muchos años, esto es lo que está pasando hoy en día en los centros educativos. Por tanto, con esta órbita en la que nos movemos de no enseñar a participar y de limitar tanto normativamente como a nivel de estructura a la participación de los niños y las niñas, nos deberíamos preguntar hacia dónde tendríamos que ir para asegurar esta ciudadanía activa. Este fin de semana estaba con los compañeros de la Comunidad Valenciana, de nuestra Federación Valenciana, hablando sobre ciudadanía activa, a estudiantes de 14, 15, 16, 17 años. Y yo les preguntaba a todos, ¿qué diferencia a un estudiante que es un ciudadano pasivo de un ciudadano activo? Y me respondieron algo que me pareció muy interesante, y es que es responsable de su participación en la sociedad. Y esto es hacia donde tenemos que ir. Debemos enseñar, evidentemente, a los niños y a las niñas que participar les da derecho a muchas cosas y también les da deberes en muchos sentidos. Pero hasta que no superemos esta barrera de consideramos a los estudiantes, a los niños, a las niñas como seres de segunda, porque una ciudadanía pasiva en ningún caso se puede considerar una ciudadanía completa si les ponemos completamente barreras al aprendizaje y a la enseñanza. Somos de los pocos países de Europa que no enseñamos curricularmente a nuestros estudiantes y a nuestros niños y niñas a participar. Somos de los pocos países de Europa que estamos en esta tónica. Por tanto, ya a nivel de conclusión, después desarrollaré otros temas, pero para cerrar esta intervención inicial, yo creo que al final el tema de los derechos de los niños y las niñas y de la ciudadanía tiene una connotación muy clara. Y es que como hoy consideremos que deben participar los niños y niñas en la sociedad, será como mañana tengamos la realidad. Hay una relación clarísima. El modelo de sociedad que queremos se marca dentro de la ciudadanía activa que permitimos y que facilitamos a los niños y niñas de hoy en día. Al final, a participar se aprende participando, siempre lo hemos dicho, y se oye en diversas ocasiones que los niños y las niñas son el futuro. Al final, si son el futuro, parece que ahora no tienen nada que decir. Y yo creo que no es así, que ahora también son el presente, porque tienen mucho que decir, y son muy presentes, y son el presente en muchas cosas. Después desarrollaré alguno de estos aspectos, pero aquí dejo la intervención inicial y ya dejo a Lourdes, al compañero, a Ignacio, que desarrollen su postura. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar, ¿no?, de esta reunión, en concreto a Lourdes Gaitán, que es la que me ha invitado personalmente y con la que he estado en contacto todos estos días. La verdad es que lo que yo tenía apuntado, lo que yo me había planteado de decir, veo que bastante que ver con lo que se ha dicho antes, ¿no? También no podía ser de otra manera, y con lo que acaba de señalar Carles López, ¿no? Yo en esta primera intervención, si es que va a haber posibilidad de intervenir más, sí quisiera señalar solamente tres ideas fundamentales, ¿no?, y conectadas entre ellas, ¿no? La primera, la había apuntado ya Paloma Román también, es la idea de la inclusión de los derechos de los niños dentro del modelo de los derechos humanos. Digamos que, aunque es verdad que hay
bueno, muchos matices importantes que habría que hablar de eso, pero que no es el momento. Pero recordemos que la famosa declaración de la Revolución Francesa era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y en este sentido ahí había una unificación. Ya sabemos luego que esto no aplicó a todo el mundo, pero bueno, el artículo primero sí que decía: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. En este sentido, digamos que ciudadanía y derechos humanos sí que ha tenido siempre históricamente unos nexos de conexión esenciales. Y la incorporación, por lo tanto, de los niños dentro del modelo de derechos humanos significaba también, de alguna manera, su incorporación en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hemos dado muchos pasos importantes en este sentido, y la Convención de los Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas efectivamente hace el esfuerzo por incorporar ya de una forma plena a los niños en el modelo de los derechos humanos. Sin embargo, como bien ha dicho también Carles López, esta incorporación en el modelo de los derechos humanos es una incorporación más de titularidad de los derechos, digamos, que de ejercicio pleno de los derechos, ¿de acuerdo? Los niños pasan a ser titulares de prácticamente todos los derechos, no de todos. Ahora voy a decir uno muy importante que no, que es el derecho al sufragio, precisamente, ¿no?, hablando de ciudadanía, pero prácticamente de todos. Pero en el ejercicio de los derechos sigue habiendo muchas limitaciones, porque seguimos pensando que en general lo que nosotros tenemos que hacer es proteger al niño, ¿no? Digamos que por lo menos hay una idea básica, la primera, ¿no?, de las tres que decía que quería señalar, que subrayaría, ¿no? No hay una vuelta atrás. Los derechos de los niños o se incorporan plenamente en el modelo de los derechos humanos o estamos retrocediendo en los logros que hemos conseguido. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mirar para el futuro. Y mirar para el futuro significaría precisamente ahondar en ver cómo podemos hacer eficaces el ejercicio de estos derechos por los propios niños. Es decir, incorporarles plenamente significa que los niños tengan que tener una libertad también en el ejercicio de sus propios derechos. Claro, esto plantea problemas y yo, evidentemente, en los 10 minutos que tengo para las tres ideas, pues no voy a poder desarrollarlo todo, aunque estaría encantado, pero la idea fundamental sería que los límites que pongamos en el ejercicio de los derechos, sean cuales sean estos que como sociedad decidamos establecer, deberían ser límites que establezcamos para cualquiera que quiera ejercitar esos derechos. No vale limitaciones que sean solo para los niños por su condición de niños. Esto no se sostiene. Nosotros podemos hacer una limitación en el ejercicio de ciertos derechos, y habría que identificar cuáles, si consideramos que por la falta de madurez, en términos del Comité de los Derechos del Niño, ¿de acuerdo?, el ejercicio de ese derecho libremente va a poner en peligro el desarrollo de la personalidad del individuo o a terceras personas. Bueno, esto podría ser un criterio, pero habría que determinar si realmente esto se produce para limitar el derecho. El ejemplo que me ha puesto, por ejemplo, Carles López ahora mismo, pues no permite ilustrar bien esto que estoy diciendo. ¿Realmente limitar a un niño de 14 años el ejercicio al derecho de asociación en su instituto supone que por debajo de esa edad de ejercer ese derecho va a dañarles en el desarrollo de su personalidad o van a dañar a terceras personas? Claramente no. Por lo tanto, sería una limitación injusta. Sin embargo, se acepta casi acríticamente porque como son niños ya se acepta que es una protección. Por consiguiente, digamos que habría que tener claros cuáles son los que delimitamos y con estos criterios racionales. Y luego, además, tendríamos que pensar que en un principio habría unos ciertos límites que se podrían poner con este criterio, pero a lo mejor con apoyos necesarios podrían ser que esos niños pudieran tener las competencias o la madurez para poder ejercitar ese derecho. Lo cual nos hace una exigencia como sociedad, nos obliga a prestar los apoyos necesarios para que los niños puedan ejercitar esos derechos. O, retomando de nuevo lo que se ha dicho, ¿de acuerdo?, nosotros necesitamos empoderar a los niños, ¿no?, darles esas capacidades para poder ejercitar esos derechos. Y puede ser que incluso pensemos que hay derechos que la falta de madurez, incluso con apoyos, no permite que esa persona ejerza ese derecho. ¿Vale? Incluso en esos momentos en que una tercera persona ejercitará ese derecho, fundamentalmente en el caso de los niños, los padres, tutores, ¿no?, representantes legales, tendrían que actuar siempre como si el niño tuviera esa madurez. Es decir, hay que ponerse en lo que
realmente ese niño querría para ejercer ese derecho. Esto es más complejo y me llevaría mucho tiempo, pero bueno, la idea fundamental es esa, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, si se me permite, para que se entienda bien, esto significa dar un paso realmente muy importante respecto a la infancia y que parece que es algo que nos queda muy lejos, pero en realidad no se queda tan lejos. Voy a decir una cosa, ¿no? Siempre se ha limitado los derechos, el ejercicio de los derechos de los niños, pues se le ha dicho que no tienen la capacidad, fundamentalmente de razón, para ejercer los derechos. El artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que cualquier persona con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tenga, también por lo tanto intelectual y cualquier grado que queráis poner, tiene igual capacidad jurídica que el resto de las personas. Y esto ha significado que puede ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Lo que hay que hacer es prestar los apoyos necesarios para que ejerciten esos derechos. Si esto es así, y es así, y esta norma forma parte del ordenamiento jurídico español desde el año 2008, se nos han acabado las razones para decir por qué los niños no pueden ejercitar libremente sus derechos. Decía, ¿no?, que la ciudadanía se ejerce ejercitando la ciudadanía. A mí me gusta una frase que se atribuye a Bernard Shaw también, que se dice que nadie puede ser esclavo durante 17 años y 364 días y puede ser una persona libre el día de su 18º cumpleaños. Bueno, solamente podremos ser libres si ejercitamos la libertad de nuestros derechos. Esta sería la segunda idea. Tenemos que luchar porque sean los propios niños los que ejerciten sus derechos. Y la tercera idea básica, ¿dónde nos desarrollamos fundamentalmente? Cuando somos niños, en este empoderamiento, en esta función, y también lo señalaba o lo apuntaba Carles, ¿no?, pues en las escuelas, ¿no?, en los colegios. Yo creo que estamos en un punto crítico en España y en el mundo. Y este punto crítico realmente tiene la idea de considerar que el derecho a la educación tiene que ser entendido como el derecho a una educación inclusiva de calidad, ¿no? Alguno habéis oído ya con esta idea, pero es la realidad. Yo creo que esta es la idea profunda. No son dos derechos distintos, es el mismo derecho, el derecho a la educación. Según todos los textos de derechos internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, pasando por la Convención de los Derechos del Niño de 1989 en su artículo 29, hay dos objetivos básicos en el derecho a la educación, solo dos. Uno es el libre desarrollo de la personalidad del niño, el desarrollo al máximo nivel posible de todas sus capacidades, de todas sus potencialidades. Lo que para mí podríamos entender que sería también el interés superior del niño en el artículo 3.1, porque en la observación general número 14, el Comité de los Derechos del Niño dice en el párrafo 4 que el interés superior del niño es el desarrollo holístico del niño en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, el desarrollo de sus potencialidades al máximo nivel posible. Y el segundo objetivo de todo el derecho a la educación es formar en derechos humanos, en los valores democráticos, en una sociedad de derechos humanos. En derechos humanos y para los derechos humanos, podríamos decir. Esos son los dos objetivos. Si eso es así, la única educación que puede garantizar estos dos objetivos es la educación inclusiva. ¿Qué quiere decir la educación inclusiva? Simplemente que todos los niños, todos, independientemente de cuál sea su condición personal, económica, social, cultural, por discapacidad o no, la que queráis, independientemente, comparten la misma experiencia educativa en los centros de educación ordinarios. Y para eso lo que hay que hacer es adaptar todo el sistema educativo a las distintas capacidades y potencialidades de cada niño. El cambio es enorme. No significa, como muy mal se entiende, incorporar a los niños con discapacidad en los centros de educación ordinarios. No tiene nada que ver con eso. Es cambiar todo el sistema para adaptarnos a las condiciones de los niños. Pero cambiando todo el sistema, adaptarnos a las condiciones de los niños, lo que nos aseguramos es que todo niño va a poder desarrollar sus potencialidades al máximo nivel posible. Primer objetivo conseguido, y que es el de los derechos humanos. Y al compartir todos la misma experiencia educativa, significarán que tendrán una educación en igualdad de condiciones, conforme a los valores también de la libertad y la solidaridad, y por lo tanto una formación en derechos humanos y para los derechos humanos. Y cumplimos el segundo de los objetivos esenciales del derecho a la educación. Por lo tanto, la tercera idea básica es esta.
O garantizamos el derecho a la educación como derecho a la educación inclusiva o no conseguiremos dar el paso definitivo. Y si lo hacemos, habremos dado el paso que yo creo que podrá ser entendido como definitivo. Una generación o dos formadas realmente en una educación inclusiva de calidad será una generación que habrá desarrollado sus propias potencialidades como individuos y habrán sido formados en derechos humanos y para derechos humanos. Esto es un cambio enorme, lo entiendo, pero como sociedad tenemos la obligación de hacerlo. Aquí había otra frase de Bernard Shaw que decía, ¿no?, se pregunta lo que hay y el porqué de lo que hay, y esto está muy bien, pero a mí me gusta soñar y ver lo que debería ser, por qué no se tiene que realizar. Bueno, pues esto es lo que yo digo, ¿por qué no lo vamos a hacer si consideramos que es lo que hay que hacer? Es solamente ponerse manos a la obra. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí un poquito, pero luego enseguida empezamos un poco a discutir más. Yo creo que es que entre Paloma, la intervención de Paloma, la intervención también de Antonio, pero la de Carlos y la de Ignacio, ha quedado también bastante señalado el panorama con una serie de matices, como en un buen calidoscopio, ¿no? Entonces, en ese sentido, añadir un poco esa parte de color que le podría dar a esto la propia sociología de la infancia, que un poco está reconocido que está en la base de los nuevos estudios de infancia, y que si estamos entusiasmados con ella o la defendemos es porque, entre otras cosas, es muy afín a todas estas orientaciones que efectivamente aquí se están señalando, ¿no? Frente a otras orientaciones más de tipo pedagogista, digoísta, o psicologista, y vuelvo a decir esta perspectiva que empezó en la sociología, pero que comparten otras ramas de las ciencias sociales en este momento, lo que parte de dos presupuestos fundamentales que voy a repetir una vez más aquí, a riesgo de los que ya lo conocen les suene a súper sabido. Una, se consideran dos claves principales, dos soportes. Una, los niños y las niñas y los adolescentes son actores sociales, no ya serán, no cuando tengan 18, no cuando se rompa el cascarón, ya son actores sociales, porque solamente con su presencia están transformando la realidad y con su hacer la transforman y van transformando y construyendo la forma de ser niño en cada momento. Por eso los niños y niñas de hoy no son igual que los de hace 15 años ni los de hace 50, y si hubiéramos sido nada más repitiendo los seres humanos todos, seguiríamos posiblemente cazando con una lanza de aquellas, ¿no? La segunda pilar en el que se apoya la sociología de la infancia es el de que la infancia es un fenómeno social e histórico. El que esta consideración, que es un fenómeno social y forma parte permanente de toda estructura social, significa que siempre en toda sociedad hay un espacio definido para la infancia y que ahí está marcado cómo hay que ser cuando se es niño o niña o adolescente. Y entonces por ahí vamos pasando sucesivas generaciones, pero la infancia siempre está. Estas cosas así tan como básicas o tan conceptuales, ¿qué significan? Pues significan que de una manera bastante contradictoria, Ignacio ya estaba apuntándolo ahora, hay como un anacronismo histórico, ¿no? De alguna manera los adultos que ejercemos el poder nos agarramos a un modelo de infancia que es funcional para nuestros intereses y verdaderamente nos reconocemos transformación, y que las transformaciones en la sociedad, como también decía Paloma, producen transformaciones en la forma de ser niño y que los propios niños transforman la forma de ser niño, aunque parezcan juegos de palabras. Entonces, llevando esto al terreno de la que nos ocupa hoy, que es el tema de la ciudadanía, precisamente yo estoy, sobre todo, ha sido Carlas el primero que lo ha empezado a decir, ciudadanos son, otra cosa es ser reconocidos como ciudadanos. Eso es lo que falta, ese es donde cojea. No en que no sean actores, sí lo son. No es que no sean ciudadanos en el sentido de que como tales actores están participando en la vida social, interactuando con los demás y modificando, sino que no son reconocidos como actores.
Hace poco nosotros utilizamos lo del adultocentrismo, pero hace poco Jorge Benedicto decía adultocracia, y a mí me parece casi más apropiado. Vivimos verdaderamente, considerando la situación de los niños, en una adultocracia, donde los que ejercemos el poder ponemos toda clase de límites y barreras a que realmente esa gente que nos da un miedo tremendo, que sepa hasta más que nosotros sin que se lo hayamos enseñado, que esa es una de las grandes características del momento histórico que vivimos, que conquiste y que avance en cualquiera nueva escena del poder. Como quiero que pasemos pronto a debatir entre nosotros, me había hecho aquí un esquema, según hablabais los demás, para no repetir. Yo últimamente, lo comenté con Ignacio, soy muy crítica con la forma en la que se nos ha contado la Convención de los Derechos del Niño, porque creo y que se ha contado y se ha repetido como si fueran las escrituras, y entonces ha dado lugar a un modelo muy estático que repetimos todos unos detrás de otros. Yo lo he utilizado y en este momento soy, precisamente creo que por eso tiene mérito poderlo decir, soy absolutamente crítica con eso. Se nos decía que la Convención de los Derechos del Niño consistía en 3 P's: protección, participación y provisión. Bueno, pues es mentira, eso es un invento que se hizo porque parecía muy fuerte decir que la Convención de Derechos del Niño verdaderamente lo que hace es marcar obligaciones a los Estados para que los derechos humanos se apliquen en el caso de la infancia. ¿No es cierto? Y entonces también pareció muy fuerte decir que esos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes son derechos civiles, políticos y sociales. Entonces dijeron, no, hoy para los niños, ¿sabe Dios qué van a pensar? No, mejor que sean de protección, de participación y de provisión. Entonces, luego yo creo que donde casi más se ha avanzado ha sido en la voluntad de participación, pero una voluntad de participación que tiene un sesgo paternalista, a mí me perdonáis, una cosa impresionante. Un sesgo paternalista que se percibe en lo que nos ha contado Carlas en primer lugar. Participas por el caminito que yo te llevo. De los 12, si es UNICEF, de los 12 a los 14 son las ciudades amigas de la infancia. ¿Y qué pasa después? Si es para participar en los consejos escolares, de los 14 a los no sé cuántos. ¿Qué participación es esa? La que yo quiero, la que me acomoda, la que me viene bien. Eso en cuanto, y voy a seguir, en cuanto a los derechos que serían más de participación, que serían los derechos políticos en el sentido más esencial, el verdadero derecho de participación que figura en la Convención de Derechos del Niño diciendo que deben ser respetados por el Estado está en el artículo 15 y es el derecho a asociación. Y aquí el derecho a asociación es que nada. Sale de adorno, ¿no es verdad? Cuando escribimos de adorno. Ese es el que dice que tienen derecho a asociarse. Y desde luego que se hable en un país como este de la rebaja de la edad del voto parece una cosa absolutamente folclórica y vamos, hace poco ha salido y enseguida se ha apagado el invento. Pero vamos, ¿cómo vamos a ver esos soplamocos que van a decir ellos? ¿Cómo van a votar? Por favor, si no se enteran ni de lo que va a la feria. Esa otra desconfianza en la capacidad de las personas cuando somos niños, esa desconfianza en nuestra capacidad moral, que no admitiríamos si pensamos en nosotros, es la que seguimos aplicando con los niños y niñas, y yo digo que eso es un anacronismo. Y en cuanto a los derechos sociales, el derecho a una vida decente, se dice en la traducción en inglés, que a mí me encanta, mejor que la vida digna, una vida decente, una vida que no te quedes sin casa por el tema de la hipoteca, pero una vida decente también es una muerte decente. Hace unos días he leído y apenas ha salido, han replicado todos los medios de comunicación durante un día o día y medio en los 3 telediarios diarios el caso de un niño en Úbeda que fue sodomizado, parece ser, por otros niños, sin comprobar, por supuesto, pero lo repitieron todos. Pero ¿sabéis lo que leí yo hace poquito? En Fuenlabrada, un niño que había fallecido de cáncer en el Hospital del Niño Jesús, había estado en el hospital y era ya terminal y los padres decidieron que se lo llevaban a casa en Fuenlabrada y estuvo 20 horas en casa sin llevarlo a enterrar
porque vino el servicio de, ¿cómo se llama?, enterramiento, y ya el hospital había pagado una parte, pero había que pagar otra, para la caja y las flores y las tasas del ayuntamiento, y los padres no tenían dinero. Y lo dejaron allí al niño. Y estuvo 20 horas por encima de lo que se debe hacer. Eso está pasando aquí. Eso es no ya el derecho a una vida decente, el derecho a una muerte decente y a un enterramiento decente. Y ya no tenía más cosas en los apuntes. Así que lo dejamos. Lo dejo. Bueno. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, pues parece que estamos todos de acuerdo, no sé si entre el público también, pero aquí en la mesa parece que hay una unanimidad para decir que sí, que los niños y las niñas son ciudadanos, que son agentes sociales, que sí, que están capacitados para participar y para ejercer esa ciudadanía, y que el problema está en que de alguna forma pues hay una serie de impedimentos que, como Lourdes señalaba, uno de ellos es los usos y costumbres de los adultos que prefieren preservar su derecho y su poder. Y Ignacio apuntaba también a este conflicto en la Convención sobre los Derechos de la Infancia entre los derechos emancipatorios y los derechos de protección, y apuntaba al hecho de poder apelar al interés superior del niño, entendido como pleno desarrollo de sus capacidades, para en un momento dado, si un adulto juzga una falta de madurez, pensar que la protección o la sobreprotección, ¿no?, a veces que ejercemos los adultos, no va a ayudarle a poder precisamente desarrollarse plenamente, y entonces se debería actuar como si realmente esa persona tuviera esa madurez. Yo recogería una frase que acaba de decir Lourdes también sobre el derecho a una vida y a una muerte. Hablaba de una vida digna o de una vida, como has dicho, decente. Y yo diría simplemente el derecho a una vida. Fijaos, hay unos estudios, test de psicología precisamente sobre el locus de control que se llevan aplicando en Estados Unidos desde los años 70, y que se tienen datos de población infantil y juvenil desde los años 50. Y resulta que el locus de control, es decir, la atribución de lo que te pasa en la vida interna o externa, no ha dejado de cambiar en estos últimos años, y parece ser que hoy en día niños y adolescentes atribuyen mucho más al exterior lo que ocurre en su vida. Por lo tanto, estamos hablando ya del derecho a una vida. Y una pregunta que yo plantearía es esto: ¿en qué condiciones podemos permitir que los niños y las niñas y los adolescentes puedan tener derecho a esa vida y, por lo tanto, a dar y a participar, y no solamente a recibir, es decir, a recibir información, a recibir órdenes, a recibir cuidados, sino realmente a dar? Y por otra parte, otra pregunta que me hago es respecto de los derechos políticos que hablaba Lourdes, si hacemos un poco el parangón con la liberación de la mujer. El momento del sufragio fue un momento muy importante. ¿Pensáis que también para niños y niñas ese momento de la rebaja un poco de la edad de derecho al voto podría significar también no solamente el propio hecho de ir a votar para ellos, sino un reconocimiento social de su capacidad para ejercer la ciudadanía y para ser responsables? ¿Qué queréis? Sí. Bueno, yo quería comentar dos cosas muy brevemente. Primero, una cosa que me ha parecido muy interesante y que se relaciona con lo que habéis dicho los dos, y es el tema del paternalismo. Evidentemente, para el cumplimiento efectivo, y no solo a nivel de titularidad, sino de ejercicio de todos los derechos que se contemplan a los niños y niñas, tenemos que romper muchas estructuras mentales que tenemos todos y todas. Todos y todas en la cabeza tenemos estructuras mentales de paternalismo, y aunque no parezca así, sí que es. Hay un ejemplo muy claro. Cada vez, y esto es una tónica consistente en todos los consejos escolares, en todos los órganos de participación, en todos los órganos de infancia, cuando participa un joven, cuando participa un niño o una niña, siempre se dice: uy, qué bien lo has hecho, cómo me alegro de que participes, tal, no sé qué. Entender que está bien que participe un niño o una niña
es entender que su participación vale menos que el resto de los sectores de la comunidad educativa o de la sociedad en sí. Y si los queremos considerar como un sector social o como un actor social importante, no debemos entender su participación como un valor añadido, sino tenemos que entender su participación como una condición necesaria para la estructuración de la vida en sociedad. Y otro día, para abrir otro debate que estábamos hablando muchos y en un debate interesante sobre el voto a los 16. El voto a los 16 es un tema que ahora no está en la agenda pública, y yo estaba pensando continuamente que los argumentos que daba la gente para decir que no al voto a los 16 eran los mismos que se daban hace unos años para no dejar votar a las mujeres. Los mismos. No tienen capacidad, van a votar lo mismo que dicen sus padres, mismos argumentos. Yo, que he estudiado ciencias políticas y que me he visto esos debates, eran los mismos argumentos. Por tanto, a lo mejor deberíamos hacer una reflexión si esa emancipación del menor que decimos, si ese empoderamiento es necesario para la sociedad del mañana o para la sociedad del hoy, o si en un marco de construcción o toma de decisiones nos está faltando algún actor que consideramos secundario. Pero bueno, solo apuntar estas cosas para el debate. ¿No querías? No. Para que no se me olvide, cuando ha dicho que decía cómo, y me ha apuntado aquí, reconocer a los niños como actores económicos. Es otra de las cosas que no se reconoce a los niños. Y porque tú has hablado de cuidados, que es una cosa que está muy de moda y con mucha razón. El micro. Sí, una cosa que está, el tema de los cuidados es una cosa que está muy de moda y con mucha razón. Y lo que pasa es que en ese debate no se reconoce que los niños son cuidadores. Los niños y las niñas hoy aquí son cuidadores. Pero ni siquiera eso se les reconoce, porque lo que hacen, lo hacen por jugar. Es más, se les protege, o sea, recoger la habitación, hacer la cena, y ellos quieren, pero no se les deja. Luego uno se admira, dice, ¿cómo puede haber el chef junior ese, donde cocinan niños de 10 años, si las madres y las abuelas no dejamos arrimarse a los niños a la cocina? Aquí hay algo que no me funciona bien. Yo no sé qué pasa aquí. Luego, por un lado era eso, pero lo serio es reconocer a los niños como actores económicos. Los de mi gremio de los sociólogos, y fue prácticamente el primer trabajo más importante que salió, el de James Quortrup, que hablaba precisamente de esto, de los niños como actores económicos. Él decía, por un lado, que los niños han trabajado toda la vida, desde el inicio de los tiempos, y que hubo un momento en el que no se necesitaban en la industria manos pequeñas, sino cabezas ágiles, y entonces es el momento que se retiró a los niños de las fábricas y se les llevó a las escuelas. Pero las escuelas son, estoy diciendo, de Quortrup, dice él, un doble sistema económico en el que participan los niños. Por un lado, sostienen todo el campo, todo el mundo educativo, incluyendo las autoridades educativas y los ministerios, ¿vale? Y por otro lado, a su vez, lo que están haciendo es la formación de material humano para el desarrollo del trabajo. Pero todavía hay más. Yo, cuando se habla del valor económico de los niños, o los niños como actores económicos, siempre nosotros tenemos que citar los niños y adolescentes trabajadores, especialmente los que conocemos de América Latina. O sea, el tema de los niños trabajando es un tema que en nuestras sociedades, comillas, avanzadas, hemos declarado tema tabú. Vamos, es tan normal que los niños no trabajen, luego no les reconocemos nada, es como el trabajo de cuidados de las mujeres, no se les reconoce el trabajo en la casa, pero tampoco se les reconoce aquel trabajo que va destinado verdaderamente a la supervivencia familiar. Con no reconocerles, con echarles fuera de eso, lo que les estamos echando es verdaderamente a la desprotección que se ofrece a cualquier otro trabajador. Para cerrar un poco, y que lo dirá mejor si quiere hablar de esto Ignacio, lo que dicen los colegas es que en realidad los derechos reconocidos a los niños, o el ejercicio reconocido, son derechos pasivos, son efectivamente derechos de recibir, no tanto derechos de dar, como tú decías. Pero eso no es tanto porque no los ejerciten, sino porque no se les reconocen, volvemos a lo mismo.
Bueno, me dicen que tenemos que cerrar aquí. Ignacio, ¿quieres decir unas palabras así brevemente? Pues medio minuto, vamos, para no parecer que escurre el bulto. Pero no, yo diría que simplemente en medio minuto literal, pues diría que para mí el foco central de todo, en realidad, es lo que he dicho, es garantizar el libre desarrollo de la personalidad del individuo. Da igual que sea niño, adulto, que sea quien sea. Es decir, ese es el objetivo último de los derechos humanos y eso es lo que tenemos que garantizar. Y por lo tanto, igual que decía lo de la Bernasot, diría lo mismo. Es decir, el libre desarrollo de la personalidad no es algo que se realice a partir de una determinada edad. Se realiza desde el principio, no se realiza. Hay que hacerlo siempre. Entonces, lo que estamos es en un momento en España de regresión de los derechos y en ese sentido afecta a los niños. Decía antes, y se me ha olvidado decirlo, pero sí aprovecho este cuarto de minuto que me queda, decía Carles López, ¿no?, lo de la formación en la ciudadanía, en las escuelas, para poder ser... Bueno, estamos con la LOMCE, se acabó la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Es que esto creo que es bastante grave, ¿no? Es decir, una asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos y se sustituye con la obligación, incluso en los colegios públicos en un Estado laico, de que sea la religión ofertada en todos los colegios, un contenido de religión que la Conferencia Episcopal establece en el Boletín Oficial del Estado de un Estado laico, con unos profesores elegidos por la propia Conferencia Episcopal, con contrato laboral, y que suponen además que esa elección entre esta religión o otra asignatura que quieren educación cívicas, la elijan los padres. Cuando en el artículo 14 de la Convención dicen que hay un derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión del niño. Y sin embargo los padres eligen la asignatura de religión que obligatoriamente van a cursar sus hijos con un contenido establecido por la Conferencia Episcopal en el Boletín Oficial del Estado. Claro, hablar entonces del libre desarrollo de la personalidad del niño, pues estamos en un momento complicado, ¿no?, de retroceso de derechos. Por eso creo que hay que dar el paso para cambiar esto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque creo que hay otra mesa después. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a vosotros por la atención. Es que soy Elisa y Marta. Tengo doble personalidad. Bueno, y por último, ya la última parte de las mesas participativas, estamos los partners asociados, que serían Lías Infantiles y el GSIA, y yo como parte participante de el máster y la revista que edita la Complutense, que sería la mirada desde arriba a abajo. Y esto afecta también a los niños, cómo se les mira desde arriba, desde los dominantes, desde lo productivo, aquellos que no producen, aquellos que no saben, aquellos que están excluidos. Entonces, esta mirada es el paradigma clásico de las ciencias del observador y lo observado, y como yo soy el que sé. Y el nuevo paradigma, que hablaría de algo relacional, de algo que construimos entre todos, de algo horizontal, de algo femenino, algo que hay que tener en cuenta en lo reproductivo. Y como esto es lo que está construyendo en la actualidad todo el debate en las ciencias, en las aulas, en la sociedad, como esa reivindicación desde lo débil, desde lo vulnerable de participar. Entonces, ¿qué tiene que ver lo público con todo esto? Pues el devolver este valor a aquellos vulnerables, a aquellos que no están, y devolver ese espacio público donde todos son iguales, donde todos se liberan de sus máscaras, de lo económico, de la valía económica, de la valía sexo, la valía de cualquier tipo, para ser todos iguales y encontrarse en lo horizontal. Entonces, lo público, y la Complutense sería el espacio de lo público, como aquel espacio
que equipara, que hace equivalentes unos a otros y donde es posible el encuentro. Entonces, frente a aquello que hablaba Ignacio Campoy sobre lo privado, cuando desde lo privado se dice tenemos derecho a elegir la enseñanza, ¿no? Que es ese discurso neoliberal que se está eligiendo cuando se está diciendo pues eso, que están estudiando religión y les estoy orientando en un camino que no estoy dejando ni que desarrolle esa autonomía, ni mucho menos. Entonces, el niño orientado hacia un mundo pautado y que interesa que siga. El niño como consumidor para este paradigma productivo interesaría, como es lo no productivo, sería simplemente como consumidor. Entonces, ese niño que se mira desde arriba y que interesa como elemento de consumo. Entonces, el niño que consume videojuegos y que se estigmatiza además como el que no sabe, el que además agrede, no se escucha, ¿no? Hay muy buenas prácticas de niños, no se les escucha, pero tanto ni a nivel individual ni social. Y luego, por último, hablar entonces del paradigma que consideraría lo productivo y lo reproductivo como este nuevo paradigma que es preciso considerar desde la ciudad y la sociedad de los cuidados, que obliga a considerar lo igual y mirar de frente a frente hacia un colectivo que serían los niños como los iguales, como el otro del antropólogo, el que nos cuestiona y que pasa por cuestionarnos a nosotros mismos, algo que no se cuestiona a nadie, ¿no? Como nosotros sabemos y nosotros imponemos. Entonces, esta mirada de arriba abajo infantiliza, victimiza y no deja desarrollarse al niño, y como la mirada abierta y la escucha, tanto social como individualmente, el dejar ser, el desarrollar la autonomía y la individualidad de cada niño, no de los niños en general, sino de cada niño, que sería el cada ciudadano como nosotros, y el escucharnos uno a otro, el cuestionarnos y aceptarnos como ciudadanos desde cada uno, de la individualidad de cada uno. Y por mi parte sería esto lo que quería decir. Entonces, si Aldeas Infantiles, que sería otro de los partners que introduce y que apoya este proyecto, ¿qué sería la postura desde la que apoya todo este proyecto? Pues, okay. Pedro pues nos informa. Bueno, pues muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos por invitarnos. Decir que nosotros de Aldeas Infantiles estamos encantados y además es nuestra obligación colaborar con la universidad porque estamos convencidos desde hace muchísimos años que para hacer nuestro trabajo de manera excelente, y subrayo la palabra excelente, necesitamos la influencia, la colaboración y necesitamos el apoyo y la ayuda de la universidad, ¿no? Y justamente por tres motivos. Nosotros atendemos a un campo de las infancias, a un campo muy especial, que son niños que están en riesgo de perder el cuidado parental o niños que ya lo han perdido, ¿no? Y por supuesto a jóvenes que están también con esas dos condiciones. Entonces, la sociedad va evolucionando, la infancia va evolucionando, la infancia vulnerable va evolucionando. Yo llevo trabajando en Aldeas hace 27 años y los niños que tenemos ahora mismo, los jóvenes que tenemos ahora mismo, no tienen nada que ver como cuando empezamos hace 27 años. Lo que decía Lourdes, ¿no? Yo creo que la relación entre el niño y la sociedad es muy palpable y va evolucionando en medida que va evolucionando la sociedad, ¿no? Entonces, nuestros métodos los tenemos que estar continuamente adaptando, nuestra filosofía tiene que estar adaptándolo para dar respuestas positivas a estas nuevas necesidades que surgen en la infancia más vulnerable, ¿no? Y decíamos que necesitamos a la universidad porque nosotros necesitamos conocer muy bien el mundo del niño, el mundo del joven, y también necesitamos conocer muy bien la confluencia entre el mundo del niño y el mundo del adulto, especialmente en lo que hace referencia a la vinculación afectiva de niños que lamentablemente no han tenido condiciones en su familia para sentirse queridos, para sentirse protegidos y para sentirse respetados. Necesitamos ese apoyo para ir descubriendo qué perfiles, qué características y también qué necesidades manteniendo este niño. Por supuesto, necesitamos profesionales bien formados, bien preparados. Nosotros llamamos profesionales con rostro, es decir, personas que se involucren con la infancia porque tienen un deseo de transformar el mundo, de cambiar la sociedad, y ese deseo lo ponen y lo manifiestan a través de la infancia y a través de la niñez, ¿no? Entonces, queremos y siempre decimos que si importante es saber hacia dónde vas, quizá a veces es más importante saber con quién vas. Y los adultos que un niño necesita tienen que saber acompañarles
tienen que saber estar a su lado y tienen que saber dejarles que sean ellos, con ayuda y con apoyo, los que vayan descubriendo para lo que están llamados a ser, ¿no? Que es al fondo lo que todos estamos predestinados, ¿no? Y por último, también necesitamos divulgar nuestro conocimiento y, más que divulgarlo, compartirlo, porque en España llevamos 50 años trabajando con la infancia, en el mundo 135 países y muchos más años, y también tenemos un conocimiento práctico que nos permite compartirlo y que nos permite ponerlo en común con las personas que estáis en la parte de investigación y en la parte de formación de la universidad, ¿no? Yo creo que compaginar y unir estos dos mundos es un beneficio que va a sacar la sociedad, y en este caso que va a sacar la infancia y la infancia más vulnerable, ¿no? Con lo cual nosotros estamos encantados de colaborar con la revista Sociedad e Infancia. Creemos que es una necesidad, creemos que es un buen instrumento para seguir investigando y para poner al día todo lo que hay de innovación en el mundo de la infancia, y bueno, pues nuestro interés es seguir colaborando humildemente desde nuestra experiencia práctica, que creo que también puede enriquecer el debate en el mundo académico, ¿no? Muchas gracias. Y Kepa Larrañaga, que es del GSEIA, que también es otro de los partners que colaboran en este proyecto, unido a la Complutense. Pues, primero, muchas gracias a Marta por la presentación, muchas gracias Pedro, y sobre todo muchas gracias a Encuentros Complutenses y a la Universidad Complutense de Madrid por poder propiciar que exista este tipo de actos, ¿no? Ese tipo de actos donde se están debatiendo y también intentamos discutir en cierta medida en cuestiones que, fíjate, cuando escuchaba a Pedro yo pensaba, es que realmente lo que aportamos a la revista, y dice aquí colaborar con la sociedad civil, es parte de nuestro ADN en GSEIA, ¿no? Es algo que ya virtualmente realizamos previamente sin saber que existía una revista, ¿no? Creo que desde este punto de vista, bueno, pues hay dos cuestiones básicas que realizamos en GSEIA, que es sensibilizar e investigar. Y que nos damos cuenta, y que nos estamos dando cuenta que realmente, y por eso quizá el apoyo o el acercamiento a la propia universidad, lo difícil que resulta llegar a la sociedad civil, ¿no? En general, ¿no? Es una dificultad que constatamos cuando hacemos jornadas, es una dificultad que constatamos cuando intentamos entender a nuestros propios profesionales de qué manera es importante acercarnos a los eventos, de qué manera es importante cultivarnos, de qué manera es importante poder fomentar un conocimiento que no es estanco, es un conocimiento dinámico, y vemos que propiciar hablar con muchos y con muchos distintos y diversos diferentes es una cuestión bastante dificultosa de por sí, ¿no? Creo yo, la posibilidad que nos brinda la propia universidad, por lo menos el acceso al mundo de los estudiantes, al mundo de la gente que me está matriculado, está haciendo sus estudios en las propias facultades, y ya es un terreno a abonar importante, porque yo considero que cuánto de los que estudian en la propia universidad son conocedores en qué medida de los derechos de los niños. Y es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Desde este punto de vista también, y decía, sensibilizamos, investigamos, ¿no? ¿Y por qué investigamos? Porque realmente nos dimos cuenta ya hace mucho tiempo pues, que hay una escasez de datos. Y es una cosa que persiste. ¿Por qué persiste? Porque el Comité de Derechos del Niño, en su última recomendación a España, habla sobre sistemas de información y escasez de datos y sistemas de indicadores adecuados. Y habla de ampliar la capacidad de recopilar datos, desglosados sobre niños y niñas en todas las áreas de la Convención, a diferentes niveles territoriales en España. Es una cuestión que nos asombra, ¿no? Porque no es una novedad, pero en cambio nos critican desde Ginebra que España no hace ese tipo de deberes, ¿no? Como hacía mención también Carlas al tema de deberes, ¿no? Creo, y creemos que desde GSEIA siempre hemos tenido una pretensión, por eso decía, virtualmente nos habíamos acercado a la revista antes de que existiera, en la propia aplicación de un tipo de metodología. Creo que Lourdes ha hecho mención a la sociología de la infancia como manera de abordar, entender lo que es la infancia y cómo abordarla desde el punto de vista del estudio, ¿no? de las personas, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, pensamos que en el proceso de investigación los niños tienen que participar, ¿no? Pero cuando nos juntamos con otros investigadores, a veces resulta es un tanto extraño. Visualmente en la revista hay un artículo de Iván Pascual en la sección de miscelánea, si no recuerdo mal,
en que habla sobre el proceso de la aplicación de metodología cuantitativa, ¿no? Y aún y todo nos asombra el utilizar, por ejemplo, una metodología, una técnica de encuesta con niños, ¿no? Porque decimos cómo se aplica, los niños entienden qué tipo de cuestiones podemos decir, casi todos los cuestionarios van a ser invalidados porque no se van a contestar en forma correcta las preguntas, y estoy repitiendo palabras de Iván en su propio artículo, ¿no? Eso propicia o no propicia un acercamiento adecuado a la infancia, el terreno investigativo. Nosotros hemos siempre, cuando hacemos, como ha dicho Lourdes, cuando hacemos jornadas intentamos que los niños hablen, y cuando hacemos investigación también intentamos que los niños opinen y que nos aclaren su forma de ver el mundo, ¿no? Creo que hay que incidir en un discurso de transformación. Tenemos ideas arraigadas y una representación social, lo que son los niños, que parece que no se transforma, ¿no? Como decía Ignacio, parece que estamos abocados a mantenernos en una postura determinada sobre la infancia que realmente no es que no se transforme, sino que da la sensación que vamos un poco hacia atrás, ¿no? Y vemos, y ha dicho Lourdes, ¿no? La carencia de comunicar en positivo, ¿no? Yo, por cierto, escuché el caso de la familia rumana, del niño que había fallecido, había estado 20 horas en su casa porque el servicio funerario no se queda encargado del cuerpo del niño, en este caso, porque no había ninguna disponibilidad de dinero, ¿no? Esto pasa como desapercibido, y lo escuché de refilón, me sorprendió la noticia, pero cuánta gente que no tiene una forma de mirar determinada sobre la infancia le pasará muy de refilón, ¿no? Pero en cambio nos asombra, y nos sigue asombrando. Ayer estuve justamente en una presentación de una investigación en la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid, de EUKIS Online, y con cierta pena, ¿no? Me da pena que realmente no se investigue realmente también para abarcar y para solucionar conflictos y para resolucionar formas de cómo representamos, de cómo imaginamos la infancia, de cómo entendemos que la infancia, y se persiste en este mensaje negativo, ¿no? Todos los niños ven mucha pornografía en Internet, todos los niños son acosadores, todos los niños tienen una mala conciencia de sí mismos y hacia el resto del mundo, que creo que ha mencionado Lourdes, cuestiones relacionadas con la moral de los niños. Todos los niños practican el sexting. Me refiero con esto, y es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo vivido ayer, creo que no adecuado. Estamos portando y aportando un mensaje no positivo, totalmente negativo, y no construye, solo propicia que nos mantengamos un tipo de postura, ¿no? Sobre lo que es la infancia, el uso que hacen naturalmente de sus espacios, entre ellos el ciberespacio, su espacio en Internet y tal, ¿no? Creo que desde este punto de vista hay que persistir en sensibilizar, hay que persistir en seguir continuando y llegar a la ciudadanía. Creo que la colaboración con la universidad es una manera de hacerlo, y es una manera obligada de hacerlo. Y creo que la sociedad civil, o la sociedad civil que representamos y estamos aquí en esta mesa, creo que debemos cumplir con esa misión y con ese rol también, ¿no? De poder propiciar que esta saturación que hay de conceptos, porque ya a día de hoy a nosotros mismos, como nosotros que estamos cultivados en esas cuestiones y que nos escuchamos siempre a nosotros mismos en muchos casos, ¿no? Y nos escuchamos entre nosotros, quería decir, ¿no? ¿Quién puede decir ahora que no existe un desarrollo de ideas, conceptos, teorías, teorizaciones, tesis, desarrollo investigativo, como lo estamos viendo en la propia revista, ¿no? La cantidad de gente que está investigando ese tipo de cuestiones. Hay conocimiento, pero ¿qué tipo de desequilibrio hay entre tanto conocimiento y tan poco, y llegar con un conocimiento a la sociedad civil? O sea, ¿cómo se puede solventar ese desequilibrio? Es enorme, porque se han puesto cuestiones importantes en esta mesa durante toda la sesión, y realmente son cuestiones que parece que nunca se aplican en ningún sentido, que la gente tiene desconocimiento total absurdo de esto, cuando realmente son cuestiones que están elaboradas, están trabajadas a nivel científico. No son ideas locas, se le ocurre a alguien decir de repente, ni son cuestiones novedosas. Creo que llevamos tiempo con estas cuestiones, pero creo que reincido, ¿no? en el gran desequilibrio. Tenemos que solventar y solucionar cómo poder llegar con estos conceptos, con esas ideas,
que son para bien a toda la sociedad. Nada más de momento. Vale. Pues... Pues si os parece, y por ser un poco alemanes, para acabar a menos cuarto, que es la hora que tenemos, que hemos ido acelerando, simplemente dar una visión, como recopilar lo que hemos estado viendo esta tarde y hablar del apoyo desde la Complutense, desde Ediciones Complutense, desde el Centro de Gestión a través de un máster, a través de la revista, cómo el papel de la universidad pública promueve este empoderamiento de los niños como ciudadanos. Luego se ha hablado de lo que es la ciudadanía y la participación, entender que los niños tienen derechos reconocidos y que tenemos que reconocerlos y que verlos, el pasaje a la ciudadanía sería verlos como iguales y como ese otro, empoderarlos. Y por último, el papel de los que se suman a este proyecto desde grupos e instituciones como sería el Días Infantiles o el GSEIA, que apoyan desde esa parte de la vulnerabilidad no reconocida por esta sociedad que consumiza a los niños, que los entiende como consumidores dentro del paradigma productivo, y desde el GSEIA, que ya lleva tiempo también trabajando en estas líneas, igual que Aldeas, el no mirar desde arriba, sino de frente, y el divulgar, sensibilizar y devolver el papel de abrir desde lo público a este verdadero impacto social que tienen acciones como estas, de una revista o un máster, o simplemente el poner a los niños en primer lugar. Entonces, simplemente con esto cerrar el acto y así todos se quedan contentos con cumplir los tiempos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros, vamos. ¿El qué?